¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Rumbo Médico. Yo soy Dr. King. En esta ocasión voy a hablarles de un tema importante. Voy a hablarles de qué deben estudiar para el ENARM, cómo deben estudiar, cómo pueden maximizar su tiempo de estudio y cuáles deben ser los temas en los que van a enfocarse. Ahora, muchas personas no creen, pero créanme que el pilar fundamental para poder aprobar el ENARM es tener bien claros los conceptos de pediatría y de ginecología y obstetricia. Si ustedes dominan esos dos temas, les puedo asegurar que van a pasar su ENARM con un muy buen puntaje. Porque créanlo o no, entre gineco y pedia son casi 200 preguntas de las 450 con las que se van a enfrentar ese día. Y además, con cirugía, cirugía y los temas de cirugía, como oftalmo, otorrino, van a cubrir otras 70 preguntas. Entonces van a tener casi 270 preguntas solamente en 3 temas. Les voy a proyectar aquí mi hoja del ENARM para que se den una idea de qué es lo que deben estudiar y en qué proporción. Miren, aquí está. Bueno, les presento la hoja por si no la conocían. Así es más o menos. Aquí está su foto. Yo no me había rasurado ese día, por eso tal vez no me reconocieron. Pero miren, les voy a poner los lentes y vean cómo ya soy yo. Vean cómo que de tan solo pediatría y ginecología son más de 200 preguntas. Y les decía, si a eso le agregan cirugía o los temas de cirugía, cubren más del 50% de su examen, casi el 60%. Es algo sumamente importante que tengan dominados esos aspectos. Y en la parte de abajo vean otra cosa muy importante, que la misma CIRF clasifica las preguntas de baja dificultad, mediana intensidad y de alta intensidad. Si ustedes se enfocan en dominar las de baja y las de mediana dificultad, muy probablemente van a aprobar su examen. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Muchas personas, no sé, se apasionan por los temas de medicina interna y no está mal. Medicina interna es una asignatura importante, pero no por aprenderse todos los tipos de leucemias y las características de cada uno, dejen de aprenderse, por ejemplo, el IMC. Porque parecerá broma, pero en mi ENARM me vino una pregunta de leucemia y 3 preguntas de IMC. Así como lo están escuchando, 3 preguntas de IMC. En la primera te decían, tiene un IMC de 18.5, ¿en qué categoría está? Pareciera broma, pero así fue la pregunta. La segunda, una paciente mide tanto, pesa tanto, con base a su IMC, ¿en qué categoría está? Y la tercera pregunta era, de nuevo, un IMC, 20 tantos, y te preguntaban en qué estaba. No es cierto, era 40 y tantos y te preguntaban en dónde estaba. Entonces, vean cómo muchas veces cosas que uno pasa como obvias o como muy sencillas, puede ser en donde te terminan atorando en las preguntas. No pasen por obvio esos temas, por más sencillos que parezcan, denles una repasada, domínenlos a la perfección. Yo les recomiendo que hagan una hojita, miren, yo les voy a mostrar aquí. Yo hice una hojita donde aquí ponía las escalas y los puntos de corte o referencia de algunas escalas más importantes que tenía que recordar. Entre ellas apunté IMC, por ejemplo, que yo sabía que era algo muy sencillo, pero de vez en cuando le daba una leída solo para estar 100% seguro. Apgar se los van a preguntar, Silverman se los van a preguntar, tal vez Bishop. En mi ENARM vino una pregunta de Silverman y creo que una de Apgar, no estoy tan seguro, pero siempre los preguntan. Y en los simuladores se van a dar cuenta que también siempre viene una pregunta de eso. Entonces son escalas que no deben pasar por alto, que deben repasarlas. No sé si todos los días, pero por lo menos de vez en cuando denles una leída para que estén bien seguros de eso. Les repito, pediatría y ginecología es la clave para que puedan pasar su examen nacional de residencias. Otra de las cosas importantes que no deben olvidar es las clasificaciones, por ejemplo, de hipertensión, que ahora en el momento tenemos 2. Siempre quédense con la que sea validada por la guía de práctica clínica, pero tengan en mente que pueden tener 2 clasificaciones y sepan los estadios de cada una y qué tratamiento se les da a partir de cada una. También las metas de control glucémico, los criterios de diagnóstico de diabetes. Les digo, muchas veces creemos que es algo tan sencillo, tan obvio, que lo damos por hecho y no lo revisamos. Y puede que ahí, híjoles, nos venga una pregunta que, si bien para la CIRF va a estar clasificada como de baja dificultad, pero por confiados podríamos contestar equivocadamente, que ojalá y no. Otra cosa que yo les recomiendo mucho es que en los temas de medicina interna también sepan distinguir a cuáles darle un poco más de importancia. Por ejemplo, los temas que yo
creo que son más importantes de todo medicina interna son cardiología, quizá endocrinología, pero sobre todo infectología. Infecto es una especialidad que se pueden preguntar en cualquier cosa. Infecciones ginecológicas, infecciones pediátricas, infecciones quirúrgicas, infecciones de cualquier sitio de medicina interna. Entonces, infecto también tiene que ser otra de sus prioridades para cuando tengan su calendarización de estudio. Yo les recomiendo que hagan unas tablitas. Miren, les voy a enseñar. Yo hice unas tablitas como estas, en las que ponía adulto o niño y ponía el agente etiológico y qué antibiótico le daba. Y les recomiendo que agreguen primera y segunda línea, porque también en las preguntas les encanta poner que tal paciente es alérgico a la penicilina o que tal paciente es intolerante a la primera línea de tratamiento. Y entonces es para que dentro de su conocimiento ustedes tengan la habilidad de poder contestar esas preguntas en las que el tratamiento de primera línea no funcionó o no está indicado y las puedan contestar correctamente. También les recomiendo que tengan un calendario muy claro y muy estructurado de qué es lo que van a estudiar y qué día. Inviertan un tiempo proporcional a la importancia de la materia. Es decir, yo le daría mucho más tiempo a pediatría, ginecología y cirugía que, por decir algo, a hematología. Si ya han realizado algún simulador a estas alturas, se podrán dar cuenta que la mayoría de estos te da el porcentaje de preguntas que viene de cada materia. Es decir, cardio vienen generalmente 20 preguntas, infecto otras 20, y así van disminuyendo hasta que terminan, por decir algo, con dermatología, que se llegan a hacer generalmente 5 preguntas, hemato otras 5, reuma quizá unas 5 o 10, no lo sé, es variable. Entonces, denle un peso diferente a cada materia. Denle un peso diferente a cada materia. Definitivamente eso también es muy importante. Y no es por menospreciar las otras especialidades, pero en los que hacen el examen del ENARM les encanta preguntar siempre mucho cardio, siempre mucho infecto. Perdónenme que se los repita, pero de verdad considero que es muy, muy, muy importante que dominen siempre esos temas, que los tengan bien dominados. Ahora, en cuanto a los simuladores, hagan simuladores, pero no se desanimen si los puntajes que obtienen los simuladores son bajos. Creo que la función de los simuladores es, uno, que le pierdan el miedo al ENARM, porque si es un examen difícil, no es imposible. Se van a dar cuenta que muchas de las preguntas no son tan malintencionadas como la gente piensa, pero que sí se necesita aprender a leer preguntas. Eso es algo muy importante, aprender a leer preguntas, cómo vienen estructuradas, cómo leer las respuestas y cómo cuando no te sabes la respuesta concreta, puedes ir descartando de las opciones que tienes para poder contestar correctamente a tus opciones. Pero, sobre todo, darte cuenta en qué estás fallando, en qué te hace falta mejorar, qué temas debes revisar de nuevo. Es para que puedas identificar tus debilidades y puedas, por ahí... El calendario de estudio para tu ENARM, como te había dicho anteriormente, tiene que ser muy bien estructurado y darle, como de nuevo había dicho antes, darle un tiempo proporcional al peso de cada materia. Yo creo que si te enfocas en pediatría y ginecología, estás más que cubierto. A los temas de medicina interna dedícales 1 o 2 semanas, dependiendo de qué tanto se te compliquen o qué tan fácil es para ti un tema. Si por ejemplo eres muy bueno en dermatología y de por sí dermatología es un tema poco preguntado, con que le dediques una semana o quizá unos 4 días o 5 días será más que suficiente. Si por otro lado cardio se te complica mucho y además es una de las asignaturas más preguntadas, entonces yo creo que valdría la pena dedicarle un par de semanas. Finalmente, también es importante que te des un descanso de vez en cuando. Sé que el estrés por el ENARM es mucho, te entiendo, estuve en tu lugar hace poco, porque muchas veces creemos que por estudiar todo el tiempo, todos los días, todo el día obtendremos mejores resultados y no es así. También la mente necesita, pues, abordar otras cosas, diversificar, para que puedas entender mejor lo que estás estudiando. Entonces diviértete, sal, camina, ve al cine, ve a una cena con tus amigos, con tu familia, no lo sé, distráete un poco, duerme bien, come bien y haz ejercicio. Cosas como esas ayudan bastante a mantener la mente fresca. Finalmente, el último consejo que te doy es, cuando estudies, concéntrate. ¡Concéntrate! Y a esto me refiero con no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Pokémon Go. Lo siento, pero ese Mewtwo va a tener que esperar. Y a lo que voy con esto es que muchas veces cuando te sientas a estudiar,
pasan 5 minutos y ya recibiste un mensaje de WhatsApp, y eso te va a distraer por lo menos otros 20 minutos. O te llega una notificación de Instagram, o te llega una notificación de Facebook o de Twitter, y te distraes. Entonces, trata de mantener esas redes sociales por lo menos en las 3 o 4 horas que te vas a dedicar a estudiar, manténlas lejos de ti. El celular, apágalo, cierra tu compu, o si vas a estar en la compu, desactiva el internet, no lo sé. El punto es que trates que tus horas de estudio sean de calidad. No por sentarte 10 horas a estudiar seguidos significa que va a ser mejor o más productivo que si te sientas 3 o 4 horas, pero perfectamente concentrado. Creo que vale la pena que consideres eso y mejores un poquito tu técnica de estudio. Y en cuanto a la bibliografía, revisa las guías de práctica clínica, no hay más. Eso es lo que rige la práctica de salud en México, en teoría, y de ahí sacan la mayoría de las preguntas, entonces no hay más que hacer. Finalmente, amigos, no me queda nada más que desearles muchísima suerte. Espero que el estudio que estén haciendo sea de mucha calidad, que les ayude mucho. Espero que los videos que seguiremos haciendo en el canal les sirvan mucho para repasar los puntos fundamentales que no deben pasar por alto. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, déjenlo en la parte de abajo. Por ahora es todo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.